10 de la mañana, 15 minutos. En la entrevista Canta a las 40, un espacio ya bastante clásico de Montevideo Portal, el sitio de internet realizado por el periodista Gerardo Tagliaferro. Esta semana la entrevistada es la jueza Mariana Mota. Son imperdibles algunas de las respuestas de la magistrada, quien ustedes saben estuvo vinculada a por lo menos dos casos que generaron bastante polémica en los últimos meses. Uno de ellos, el traslado de la Corte Penal que ocupaba una Corte Civil por parte de la Suprema Corte de Justicia, y otro, las investigaciones que llevó adelante desde esa Corte Penal por el caso Erclas y los enfrentamientos que le generaron estas investigaciones con el Ministerio de Defensa Nacional. Hay algunas respuestas bastante interesantes respecto a todo el manejo político que puede considerarse hubo en los dos casos. Tanto algunos enfrentamientos notorios con el Ministerio de Defensa, en particular con el ministro Fernández Huidobro, como el hecho de su traslado y por lo tanto el hecho de que debió abandonar varias causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Señores, todos los portales de información internacional están marcando la llegada de Nicolás Maduro al Uruguay. Maduro afronta su primera gira con polémicas y denuncias de fraude, por ejemplo, dice Infobae, pero también esto se está trasladando, es tan solo un título de los muchos que hoy se encuentran en la prensa internacional. La llegada de Maduro a nuestro país, de alguna forma, marca muchas cosas, y marca, por un lado, la agenda, en donde Maduro solamente va a hablar con integrantes del gobierno o del Frente Amplio y la Central Obrera PIT-CNT. Yo no sé qué va a pasar con este retraso que tiene concretamente. Llega al mediodía, como nos informaba hace algunos minutos Alejandro, desde la Plaza Independencia. Aquí en Montevideo, la oposición al chavismo se ha movilizado y la oposición política uruguaya también se ha movilizado. Estamos en línea precisamente con el diputado del Partido Nacional, Jaime Trobo. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Igualmente. Jaime, ¿cuál es la actitud que ustedes van a asumir concretamente, más allá de la que ha sido pública ya, ¿no?, con respecto a la llegada del presidente de Venezuela? Nuestra actitud es una actitud de respaldo al reclamo por la finalización del proceso electoral en Venezuela, con todos los controles y todos los análisis que se están solicitando por parte de la oposición, porque sin perjuicio de que esa es una cuestión interna de ese Estado, es cierto que hay un hecho público, hay una oposición que tiene una fuerza y una contundencia electoral muy importante, aunque los resultados definitivos fueran los que anunció en su momento el Consejo Nacional Electoral, y Venezuela está viviendo una situación de tensión interna realmente muy crítica que a nosotros nos preocupa muchísimo, porque precisamente lo que se está viendo es no solamente que esa situación de tensión existe entre dos bloques, digamos, de opinión pública muy importantes, casi la mitad del país cada uno, sino que además el gobierno, que integra uno de esos bloques, ha puesto en marcha una serie de medidas de gobierno, una serie de medidas políticas. El partido del gobierno actúa de un modo determinado que lo que está procurando es minimizar, pulverizar las opciones alternativas o la opinión alternativa. Y yo creo que a los uruguayos nos tiene que preocupar que un país que se precia de tener liderazgo en América del Sur, que siempre se habla de su importancia que tiene en materia energética, en materia económica, etcétera, 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 tenga llene los estándares democráticos de tolerancia y de convivencia interna que cualquier república moderna y democrática tiene que representar. Es por eso que a nosotros nos preocupa que en Uruguay, antes de que se termine definitivamente el proceso electoral, se reciba al señor Maduro, y obviamente también que Uruguay haga caso omiso a los reclamos de la oposición venezolana, y desde aquí no se haga ningún tipo de comentario, de sugerencia, de opinión sobre la necesidad de que Venezuela se encamine hacia una democracia plural y sobre todo un ambiente político tolerante. Claro. Capriles, que es el gobernador del estado de Miranda,
que ha sido candidato presidencial venezolano, ha anunciado que en el día de hoy va a presentar un nuevo recurso de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia, en el que se van a presentar las pruebas de cada una de las denuncias recibidas por el comando Simón Bolívar. La realidad está indicando que en esa fiscalización que hubo, por llamarle de alguna manera, Jaime, a las elecciones, al conteo de votos de alguna de las urnas, ¿verdad?, en las cuales votaron los venezolanos. Bueno, se advirtió que había 40.000 votos de diferencia que han pasado a favor de Capriles. Es decir, no 40.000 votos más que Maduro, sino que de la cantidad de votos, que creo que eran 269.000, ¿verdad?, votos que daba como resultado final oficialmente el Consejo Electoral venezolano, ahora, cuando comenzaron a fiscalizarse, se ha bajado a 229.000 y todavía falta mucho más. De cualquier manera, Capriles no acepta, impugna el sistema que se ha tomado de control de los votos en Venezuela. La situación, más allá de la exposición que tú estabas realizando en estos momentos, está afirmada también en un movimiento de los opositores, es decir, favorables a Capriles, que viven en Uruguay. Bueno, no, nosotros en relación a la situación de Venezuela hemos sido muy claros en reiteradas ocasiones. El Partido Nacional inclusive ha hecho varias declaraciones sobre circunstancias que tienen que ver con acciones y actuaciones de la Venezuela liderada por el expresidente Chávez, y ahora lo está haciendo en relación a la realidad venezolana actual. Nosotros no tenemos por qué practicar ninguna concertación con ningún ciudadano venezolano, simplemente como observadores preocupados de la salud democrática de los países de América Latina y en particular de América del Sur, y sobre todo para dejar en claro ante la opinión pública que ciertos sectores en Latinoamérica y también en Uruguay hacen un discurso y actúan de otra manera. Lo que estamos señalando es nuestra grave preocupación por la tensión institucional que existe en Venezuela, por el atropello a la oposición, por el impedimento a las minorías a que expresen su verdad y su razón, por la agresividad llevada a la práctica en el propio Parlamento para impedir que diputados de la oposición hablen. Imagínense usted, los oyentes de la radio, si eso ocurriera en Uruguay, si el partido de gobierno, que tiene mayoría absoluta, nos impidiera a los legisladores de la oposición, no solamente cortándonos el micrófono, sino agrediéndonos físicamente para que no pudiéramos expresar nuestra visión. Eso va mucho más allá de una preocupación política por mera solidaridad con un partido con el que uno puede tener algunas identidades o algunas visiones. Va a la esencia de lo que debe ser la práctica democrática y republicana. Y Venezuela no puede ser un ejemplo bajo ningún concepto no puede ser un ejemplo para el Uruguay y no puede ser un ejemplo para América Latina y para América del Sur. Por eso es que nosotros actuamos en función de nuestros principios, respetando las cuestiones internas, porque allá los venezolanos con sus problemas internos y cómo los puedan resolver, pero dentro de un marco aceptable de regularidad democrática y republicana, que yo creo que nadie se puede negar a reconocer que hoy está faltando notoriamente en Venezuela. Entonces, lo que a nosotros nos llama la atención es que el gobierno del Uruguay no haga absolutamente nada para acompañar que la situación de tensión que existe en Venezuela se encamine hacia una situación de respeto interno, de diálogo, de composición, para que las realidades puedan transformarse en más augurales hacia el futuro. Y nos consta que lamentablemente no es así. O sea, el gobierno de Uruguay no hace nada en ese sentido. No le presta oído a la oposición de Venezuela, cosa que todos los gobiernos del mundo hoy no solamente tienen relación con los gobiernos, sino que también tienen relación con los partidos políticos que están en la oposición en los distintos países. No parece interesarle la grave situación institucional que vive Venezuela, y el único argumento que usa el presidente de la República para responder a nuestra preocupación es que Venezuela es muy importante energéticamente y comercialmente para Uruguay. Como si hubiera que admitir que, por ejemplo, en Irán no se violan los derechos humanos porque nos compra arroz. De ningún modo. Uruguay tiene que vender, en todo caso, tener negocios, pero levantar
alta y clara voz en temas de derechos humanos, en temas de libertades, en temas de respeto al funcionamiento republicano y al respeto a las opiniones minoritarias. Se expresa que partidarios de Capriles van a acompañar de alguna manera, ¿verdad?, entre comillas, la gira de Maduro, dando su propia versión, es decir, van a estar aquí en Uruguay, van a estar en la Argentina y van a estar en Brasil. ¿Van a tener contacto con ustedes? Sí, nos han solicitado entrevistas y encuentros, por supuesto. Algunos de ellos son personas que conocemos desde hace mucho tiempo, en particular Leopoldo López, que es un líder muy importante de la Mesa de la Unidad Nacional. Estuvo en Montevideo hace 2 años cuando vino al Parlamento del Mercosur a sustentar sus denuncias en contra de la violación de los derechos humanos en Venezuela, porque el gobierno de Chávez le prohibía ser candidato a la alcaldía de Caracas cuando notoriamente las encuestas de opinión pública lo daban como el seguro alcalde de esa ciudad, y en esta instancia, en estas circunstancias, se está haciendo visitas para sensibilizar a la opinión pública de nuestros países, para tener contactos políticos, y a mí me consta que, por supuesto, nosotros tenemos mucho interés en tener contacto con ellos, y los vamos a recibir, los vamos a escuchar. Hemos hecho declaraciones en ese sentido antes de su llegada, en el caso del Partido Nacional, porque entendimos que la situación era una situación que ameritaba dar una opinión, pero además a mí me consta que ellos tienen mucho interés en reunirse con gente del partido de gobierno y con gente del gobierno, y lamentablemente hasta este momento las respuestas del gobierno o de gente del partido de gobierno en relación al interés que esta gente demuestra en que se escuche su opinión han sido o evasivas o directamente no ha habido respuesta, lo que lamentablemente demuestra la incapacidad del Frente Amplio en el gobierno y como partido político de abrir su mente, de abrir sus oídos a opiniones diversas y opiniones alternativas. ¿Ustedes han pedido una entrevista con Maduro o eso no corresponde? ¿Debería ser Maduro el que solicite una entrevista con ustedes? Mire, stricto sensu, y la declaración del Partido Nacional de ayer lo dice muy claramente en su acápite cuando dice que va a visitar Uruguay el proclamado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Nosotros no le pedimos entrevistas a todas las personas que vienen a Uruguay porque tengamos interés en conocerlas o en conversar con ellas. Obviamente que en algún momento se evaluó la posibilidad de entregarle un documento, pero la propia actitud del señor Maduro en su propio país, la altisonancia con la que se expresa sobre las diferencias que puedan haber con él en torno a temas internos en su país y las opiniones que vierte en relación a los temas políticos internacionales, seguramente provocarían que una solicitud de entrevista tuviera una respuesta impresentable, o inclusive un diálogo tuviera características, digamos, de las que habitualmente demuestra el señor Maduro en la televisión. Entonces, lo importante es hacer saber a la opinión pública las circunstancias que estamos viviendo, lo importante es hacer saber efectivamente qué es lo que opinan los políticos uruguayos y los partidos políticos uruguayos, y aquí está nuestra opinión sobre el tema, pero también está la opinión del Frente Amplio, que no dice absolutamente nada sobre la violencia verbal, sobre la realidad de tensión que existe en Venezuela y que afecta, digamos, o puede afectar sin duda a la región, porque estos pujos autoritarios que tiene desde hace mucho tiempo el gobierno de Venezuela son contagiosos. Si no, analice lo que sigue ocurriendo en Cuba, lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en muchos países de la región. Diputado, le cambio de tema. Hoy más temprano estuve hablando con el diputado Aníbal Pereira del Movimiento de Participación Popular a propósito de uno de los temas que surgieron como prioritarios en el Congreso del MPP el pasado fin de semana, ley de medios. Ellos hablan de la necesidad de democratizar los medios en nuestro país y de generar cambios que permitan hacerlo. Quiero decirles que no tuve el tiempo suficiente, incluso le expresé al diputado Pereira que era necesario que tuviéramos una conversación más extensa, porque cuando uno escucha ley de medios, se escucha, por lo menos en nuestro imaginario, piensa en mordaza, piensa en pérdida de libertad de expresión, piensa en una cantidad de cosas que de alguna forma están conectadas
con algunas iniciativas que hubo en nuestra América del Sur. Pereira dice que no es así, que por el contrario el pensamiento está dirigido fundamentalmente a que la libertad de expresión tenga todavía digamos un cauce más poderoso, más fuerte en el Uruguay. ¿Ustedes conocen esa iniciativa? ¿Qué primera impresión le provoca una ley de medios o una iniciativa de esta naturaleza aquí en el Uruguay? No la conocemos, pero también le digo concluyentemente y rápidamente que la mejor ley de medios es la que no existe. Precisamente esto, yo diría, no es otra cosa que copiar un concepto que manejó en su momento el presidente Mujica, que en algunas ocasiones dice cosas muy inteligentes, aunque sus compañeros no las compartan. La izquierda, cierta parte de la izquierda latinoamericana y sudamericana, especialmente en los últimos tiempos, este proceso de regulación legal de los medios, estableciendo condiciones más allá o más acá para el ejercicio de las libertades de prensa, es un proceso que no empieza en Uruguay, empezó en Venezuela, después siguió en Ecuador, existe en Cuba directamente hace mucho tiempo porque no hay libertad de prensa allí, en Bolivia ha ocurrido lo mismo, en Nicaragua, etcétera. O sea, hay una corriente que la izquierda se arroga la condición de ser una especie de árbitro que determina hasta dónde o de qué modo se deben ejercer las libertades. Y las libertades en todo caso se deben ejercer. Y si bien las leyes están para permitir y garantizar que todas las libertades de todos se puedan ejercer adecuadamente, en materia de prensa nosotros creemos que hay que apostar a la autorregulación de los medios, hay que admitir y permitir y postular y estimular que haya la mayor libertad posible porque es una garantía democrática. Aún en los errores que se puedan cometer desde la prensa, indudablemente el valor que tiene una opinión pública informada en forma libre por una prensa independiente, amplia, como existe en nuestro país. Existe una gran amplitud de medios de radios, una gran amplitud de televisión, una gran amplitud de medios escritos y gráficos en todo el territorio nacional, medios locales, medios departamentales, medios nacionales, que le permiten al ciudadano tener un haz de información para que actúe y resuelva libremente las cuestiones y sus visiones sobre los temas. Y esa concepción liberal, en el buen sentido de la palabra, va en pro del individuo y no va en pro de, ningún patrón ni ninguna determinación del gobierno. Lo que pasa que, lamentablemente, ciertos sectores de la izquierda, la mayoría yo diría, no comparten estas concepciones y creen que todo debe estar regulado, absolutamente todo debe tener una norma jurídica que establezca cómo se debe cumplir, cómo se debe realizar, sin perjuicio de lo cual nunca admiten, por supuesto, que ese proceso sea un proceso en contra de los intereses y las libertades de las personas. ¿Cómo salen estas leyes? ¿Mayoría simple? Sí, mayoría simple, y el Frente Amplio tiene en el Parlamento los 50 votos necesarios en la Cámara y los 16 votos en el Senado. Es un hecho que reiteradamente se señala que esos asuntos trascendentes e importantes se terminan resolviendo por mayoría, muchas veces por disciplina partidaria, aunque no se establezca legalmente, se conoce que todos tienen que votar en un sentido determinado, y yo diría la negociación para llegar al producto de esas leyes es una negociación interna dentro de un partido político que tiene una proporción de la población y desprecia la posición de la otra mitad de la población, con lo que todo lo que se negocia dentro del Frente y nada se negocia fuera del Frente Amplio, lo que sin duda alguna, sin perjuicio de cumplir con la legitimidad constitucional y legal establecida, no tiene, a juicio nuestro, para la importancia de estas leyes, la sustancia, el peso, en su debate, en su análisis y en el origen de la misma, que permita precisamente que sean leyes que en el tiempo puedan ser inapelables, ¿no? Mucha de esta legislación, y eventualmente si el Frente quiere sacar una legislación sobre prensa, caprichosamente y sin una aceptación de posiciones que presente la oposición, en una mayoría parlamentaria de la oposición, deberían o deberán ser puestas en análisis para ser derogadas. Hay algunos sectores del Frente Amplio que son críticos frente a esta iniciativa. Mayoría simple, ¿qué significaría? Ayúdeme que en este momento... Significa 50 votos.
Ahí está. 50 votos en quórum máximo, digamos, en un quórum pleno de la Cámara de Representantes, lo digo como ejemplo, en el Senado serían 16 en 31, ahora, obviamente, se podrá imaginar usted que esas mayorías se consiguen una vez que se tengan los votos, y cómo se llega a los votos, más allá de la crítica que pueda tener algún sector, en general, lo que vemos es que se llega por acuerdos internos partidarios. Sí. Hay algo que en el Uruguay se instaló en los últimos años, ¿verdad? Y no solamente con el Frente Amplio, que muchas veces los líderes convienen o llegan a convenir ciertas cosas y luego los diputados y senadores de alguna forma aprueban aquello que sus líderes han marcado. Estoy hablando de líderes partidarios. Lo que pasa es que el funcionamiento de los partidos políticos supone también el peso de personas que tienen liderazgos, digamos, liderazgos ideológicos, liderazgos programáticos, estilos, y los partidos conforman mayorías internas que negocian permanentemente los temas para encontrarles una definición. Ahora, yo lo que le puedo decir es porque a veces se trata de analizar y de decir, bueno, era lo mismo cuando había una coalición de gobierno entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. No, no es lo mismo, porque en aquellos casos eran, digamos, primero acuerdos que eran postelectorales, esos acuerdos eran en función de elementos que se acordaban y que coincidían, y en muchos casos, yo le puedo hablar por la experiencia del Partido Nacional, yo participé de jornadas legislativas en las cuales el acordante con el gobierno nuestro, que era presumiblemente y en origen el Partido Colorado, que coaligaban algunos aspectos, puso condiciones y exigencias para que las leyes que el Partido Nacional quería que se aprobaran se modificaran y se adaptaran a una visión, digamos, particular o con ciertos matices. Y ese era un debate y un diálogo y una discusión permanente que existía sobre los diversos temas. Basta con analizar los procesos del análisis de la aprobación del presupuesto y las rendiciones de cuentas cada año. Yo veía formarse frente a nosotros mayorías que eran entre el Frente Amplio y el Partido Colorado y que no con las que no estábamos de acuerdo los nacionalistas. O sea, la realidad, si uno la analiza desde el punto de vista de los antecedentes, es diferente, sin perjuicio de que siempre es bueno para un país que se logre tener un mínimo de acuerdo en el cual haya una mayoría parlamentaria que permita que el gobierno pueda realizar sus actividades, ¿no? Ahí está. Permítame saltar a otro tema, diputado. Bueno, las cifras de cifra que fueron ayer divulgadas por Telemundo, hoy de mañana hablábamos precisamente con especialistas de esa empresa consultora, están indicando una diferencia muy grande entre las probabilidades de victoria del Partido Nacional y el Partido Colorado en el departamento de Montevideo en relación a si el Partido Colorado y el Partido Nacional unen sus fuerzas. 49 a 46 estarían. Hay un 5% de indecisos, votos en blanco, etcétera, etcétera. Claro, faltan los candidatos, ¿verdad? Pero sí. No sé si en Montevideo se han votado los candidatos en las últimas elecciones o si concretamente se han votado más que nada adhesiones partidarias. ¿Qué le dicen estas cifras? Mire, lo primero que me dicen es que el Frente Amplio, que tuvo en su momento arriba del 60% de los votos en Montevideo, hoy ha transferido una cantidad de opinión pública hacia el sector de los no sabe, no contesta, o indecisos, o gente que no tiene resuelto qué es lo que va a hacer en una eventual elección departamental. Me parece que ese dato es el dato más importante, y precisamente a ese público, a esa ciudadanía, que por supuesto es una ciudadanía desencantada por la situación en la que está el departamento de Montevideo, la dificultad de avanzar en una ciudad con una calidad de vida mejor en todos sus barrios, en la costa, en el centro, en los barrios más alejados de la costa, en la zona rural, etcétera, con problemas de tránsito, con problemas de basura, con problemas de conectividad, con problemas de burocracia, con problemas de exceso de cargos políticos, con problemas de un presupuesto municipal que se destina mayoritariamente a salarios, con problemas tributarios muy importantes. O sea, un Montevideo que está en crisis como ciudad y como departamento. Bueno, precisamente
nosotros sentimos una responsabilidad, no es la responsabilidad de decir vamos a sacarnos las ganas de ganarle una elección al Frente Amplio en Montevideo, es la responsabilidad de ofrecerle a ese electorado que está descontento y que no sabe qué hacer, una propuesta sobre un Montevideo, una propuesta mínima de acuerdo entre vastos sectores políticos para darle a Montevideo un gobierno solvente, un gobierno con un programa claro y por sobre todas las cosas un gobierno que priorice no lo político sino la gestión, no la ideología sino el procedimiento para llevar adelante una mejora de la calidad de vida de Montevideo. Y yo la leo en ese sentido la encuesta, sin perjuicio de que reconozco, por supuesto, que en Montevideo la presencia, digamos, de opinión pública decidida para votar un partido en relación al Partido Nacional, que anda en el entorno del 20%, anduvo en la elección el 21%, un poco menos ahora, es una masa de compromiso partidario que es muy importante para la tarea de trabajo en el departamento de Montevideo, pero tiene que agregarle a eso una apertura que le permita llegar a vastos sectores de la opinión pública, esa opinión pública que yo le señalaba, sí, está desencantada sí, y descontenta, y que tenemos que darle cauce. Bien, y la última, y que tiene que ver con esto, hay murmullos de que si hubiera un acuerdo entre blancos y colorados para el departamento de Montevideo, podrían haber iniciativas para que ocurriera lo mismo en el departamento de Canelones, un departamento que ya se sabe es clave para las elecciones nacionales en todo el país. Estamos hablando de dos cosas distintas, ¿verdad? Pero sería muy significativo. ¿Usted ha escuchado esos rumores de algunos correligionarios suyos y algunos integrantes del Partido Colorado que desde las bases están esperando saber qué es lo que va a pasar en Montevideo? Mire, por supuesto que se escucha eso respecto no solamente de Canelones, sino también de algunos otros departamentos Maldonado. del país. Maldonado. Pero, claro, sí, y quizás algún otro también. Sí. Lo que ocurre es que hay una preocupación por presentar una alternativa a nivel departamental, y eso a veces hace que la dirigencia que conoce el departamento, que conoce las particularidades, inclusive la forma en la que actúa y reacciona la opinión pública, que es un tema muy importante, porque aunque el Uruguay es un país unitario y pequeño, cada departamento tiene su propia realidad interna. Bueno, son temas que los partidos tienen que analizar, primero con una base local departamental y luego con un criterio nacional. Pero yo no vincularía exclusivamente la eventualidad de realizar un gran acuerdo en Montevideo para un gran proyecto departamental con lo que pudiera ocurrir en otros departamentos del interior. Me parece que la responsabilidad que tenemos en el caso de Montevideo es una responsabilidad trascendente y muy importante, y por lo menos en lo que a mí respecta, yo me he dedicado primero a sensibilizar sobre la necesidad de un gran acuerdo en Montevideo. Trabajaremos, por supuesto, y cooperaremos desde la lista 71 y desde el realismo con que ese acuerdo esté sustentado en grandes ideas para Montevideo, y luego le pondremos el último componente, que es la parte de práctica o de ingeniería electoral, para que la ciudadanía encuentre que a través de ese camino puede encontrar la alternativa para Montevideo. Diputado del Partido Nacional, Jaime Trobo, fue un gusto, que pase buen día. Gracias a ustedes y buenos días.